Lástima que estas clases uno no las da en persona, ¿vale? Ok. Dile que está ahorita trabajando. No, también un rollo de transporte, cualquier cosa es complejo. Ok, muchachos, vamos a seguir hablando de la radiación. Chévere, les metí el cuentico chino de cómo eran las magnitudes y todas esas cosas. Ok, chévere. Tienen que tener la fe de creer en mí, de que no es lo mismo la energía, el daño. Pero bueno, ahora le vamos a explicar qué es lo que ocurre a nivel de biología y por qué fue necesario inventar todo un sistema de unidades que para mí como físico era una locura porque todo era joule sobre kilogramo, y yo decía, si yo mido la cantidad de energía, los joules sobre kilogramos, en un volumen, en un tejido, me mide igual que si un pulmón, que sea el hígado, que sean 10 electronvoltios, que sean 20 megaelectronvoltios. Resulta y pasa que a nivel biológico es lo que coloca todas las complejidades. Para eso vamos a explicar un poco lo que son los efectos de la radiación. Y vamos a hablar de la estructura del ADN. El ADN está conformado básicamente por 4 bases nitrogenadas, que es la timina, adenina, guanina y citosina. ¿Ok? Y cada una de ellas conforman lo que es la cadena del ADN. Y básicamente toda esa cadena de ADN lo que va a hacer es guardar la información genética de todo el individuo y todas ellas quedan enrolladas en lo que se llaman los cromosomas. Aquí tenemos lo que es la estructura de la adenina, la timina, cuál es la forma molecular de los enlaces, todas estas cosas. Nosotros no somos químicos, ahí se lo coloqué nada más como para que vean que son moléculas diferentes. Las agrupaciones, cómo es el orden, timina, guanina, citosina, es lo que nos va a definir a nosotros como individuos o como especie. Es lo que van a hacer la forma de codificar todo lo que es el ADN a través de estas combinaciones o estas uniones. Básicamente, la cadena de ADN lo que nos va a importar es que tenemos aquí una parte exterior que es como el esqueleto, donde está sustentado, donde están agarrados o soportadas estas bases nitrogenadas. ¿Qué ocurre? Que aquí los enlaces que están acá básicamente son puentes de hidrógeno y son enlaces que son relativamente débiles y que pueden ser afectados por la radiación ionizante. Entonces, ¿qué cosas ocurren? El fenómeno fundamental que ocurre es cuando yo expongo la molécula de agua a radiación ionizante, se me van a generar radicales libres. ¿Ok? Y esos radicales libres van a interactuar o pueden afectar esa cadena de ADN. ¿Y qué ocurre con estas cosas, con estos radicales? Fíjense que hasta electrones se producen. Van a ser equivalentes a como si ustedes tuvieran radiación alfa, donde el coeficiente de atenuación lineal es muy... Ellos entregan la energía, toda su energía en un recorrido muy pequeño. Entonces, esta energía puede afectar a nivel de los enlaces de las cadenas de ADN, produciendo la ruptura del mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ese mecanismo, uno lo puede dividir en 2 tipos de mecanismos, el mecanismo que es directo o el mecanismo indirecto. Mecanismo directo, el radical libre, me afecta directamente la cadena de ADN, me hace la ruptura de algún enlace, o cuando el haz de radiación interactúa directamente con la cadena de ADN y me la rompe. Ese efecto, que ustedes no lo crean, es un efecto que no es tan probable. Sí ocurre, pero no es tan probable. El que ocurre, que es muchísimo más probable, es indirectamente, cuando uno ioniza el agua que está aquí alrededor, en la célula. ¿Okay? Fíjense que la probabilidad de interacción en este volumen es más pequeño que en el volumen mayor de la célula. Y esas cosas me pueden afectar el tejido biológico. Ese proceso se conoce como la generación de esos radicales libres como radiólisis del agua. ¿Ok? Aquí está explicado más o menos cuál es el fenómeno. Yo no me voy a poner a leer todo esto. Básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo
mi molécula de agua, la someto a radiación y voy a tener partículas cargadas. Y esas partículas cargadas van a interactuar con mi cadena de ADN y me la pueden afectar. Hay múltiples mecanismos, hay múltiples cosas que ocurren, posibles combinaciones distintas, y esas combinaciones van a depender de la distancia de la cual interactúan, qué tan reactivas son. Cuando me refiero a reactivas es qué tan rápido entregan la energía. Hay unas que entregan la energía más corta que otras, más lento que otras y otras más rápido. Y eso se traduce en la probabilidad de producir un daño. Ok, chévere, pero resulta y pasa que las células es un mecanismo interactivo, un mecanismo que está evolucionando y no solamente que está evolucionando, sino que tiene mecanismos de reparación. Esos mecanismos de reparación yo puedo romper la cadena de ADN producto de las radiaciones ionizantes y la célula simplemente lleva a agarrar cuando se va a dividir, chequea, coño, tengo un error, ese error lo verifico, lo reparo y no pasa nada. Puede pasar otra cosa, que se genere un cambio en el código y los mecanismos de reparación no lo puedan identificar. Y al no identificarlo se genera una nueva célula, o se crea una nueva célula con una nueva codificación genética, que es lo que es la base para la producción de mutaciones en el tejido de la célula. Hay otra posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? Se generó el daño, el mecanismo de reparación falla, no se puede reparar y la célula dice, no, yo no soy viable, me voy a morir. Y esa muerte es lo que se llama la muerte programada, o como la muerte celular programada, o la muerte por apoptosis. ¿Okay? Esas son las posibles cosas que pueden ocurrir. Chévere. Estos mecanismos, que sean acción directa o acción indirecta, ¿qué es lo que van a hacer? Me van a afectar estos enlaces, rompiendo la cadena. Esas rupturas de esas cadenas pueden ser de múltiples formas. Puede ser la ruptura de la cadena simple, como es acá. Fíjense, aquí interactuó, rompió el enlace, una de las bases nitrogenadas, y se rompe incluso la escalera o el esqueleto que me mantienen esas bases nitrogenadas unidas. ¿Qué otras opciones pueden pasar? Puede haber una ruptura doble y rupturas múltiples. O sea, eso va a depender y van a ser probabilísticas. Todas estas cosas son probabilísticas. Luego que ocurre esa ruptura, viene lo que les hablé de los mecanismos de reparación. Célula se repara, no pasa nada. La célula no se repara, se muere. La célula se repara, chimba, como quien diría, con errores, y ahí es donde vienen las mutaciones. Esto va a ser la base, muchachos, de lo que es la creación de células tumorales. ¿Okay? Otra de las cosas que, bueno, podríamos hablar acá, que es interesante, como para tener una idea de cuáles son los tiempos en lo que ocurren estas interacciones. Fíjense, el efecto directo de las radiaciones, la radiólisis en el agua, la generación de los radicales libres, la interacción de esos radicales libres con el ADN, están alrededor de 10 a la menos 15 segundos a 10 a la menos 6 segundos. Entonces, fíjense que estos son procesos físicamente extremadamente rápidos, donde se genera el daño, se produce la interacción, esa interacción entrega la energía, esa energía genera el daño. Chévere. Luego de eso, todos los procesos, que si se hace la reparación bien, si se hace la reparación mal, si se genera una mutación, estamos hablando de tiempos de minutos, horas, incluso hasta cambios generacionales. Aunque bueno, eso de los cambios en generaciones es un tema bastante polémico en protección radiológica. Hay gente que dice que sí se pueden generar mutaciones en las generaciones posteriores, pero eso no se ha demostrado. Se ha demostrado en estudios en moscas que se puede generar una mutación que pase a las generaciones posteriores, pero esto realmente no ha sido observado en humanos. Entonces, por una interacción
de 10 a la menos 6 segundos, de repente la persona puede terminar muriendo a los años por un cáncer radioinducido. ¿Ok? Ok. Esto era lo que les hablaba, lo de la muerte programada celular, que es el proceso de apoptosis. En esta la célula se programa en no dividirse y simplemente la célula muere. Chévere. Ahora vamos a hablar de esos efectos, pero a niveles de órganos. Esa dosis o esa cantidad de energía o ese daño va a depender de cuál es el órgano, de qué tanta radiación que recibe ese órgano. Y van a haber efectos que son inmediatos o efectos tardíos. Este tema de los efectos tardíos es full importante, muchachos, porque ¿cuál es el problema? Como vimos en la tablita aquí anterior, fíjense, los tiempos físicos son muy rápidos, pero los efectos pueden aparecer en horas o días o incluso años. Entonces es difícil relacionar un evento con los resultados. De hecho, son pocos los casos que tú puedes demostrar que un cáncer es producido por radiaciones ionizantes o simplemente por la radiación natural. O sea, no puedes definir si un cáncer es radioinducido o no es radioinducido. Por el tema de los efectos que son efectos tardíos, que pueden durar un tiempo muy grande. Estos efectos, uno los va a dividir en dos familias, ¿ok? En lo que son los efectos determinísticos y los efectos estocásticos. Los efectos determinísticos son la aparición de una patología. Cuando las cantidades de radiación o la dosis es muy alta, va a aparecer una lesión. Y esas lesiones tienen una característica. ¿Cuál es la característica que tienen esas lesiones? Que van a aparecer a partir de una cierta cantidad de radiación o de un umbral de dosis. Para darles un ejemplo, para que se produzca un eritema en piel, un eritema es un enrojecimiento de la piel, se necesita una dosis de 2 Gray. Si hay dosis menores, 1.9, 1.8, 1.7, no va a aparecer el efecto. Tiene que ser 2 Gray. A partir de 2 Gray, ese efecto aparece y ese efecto puede ir aumentando la gravedad en función de la dosis. Entonces, por eso es efectos determinísticos relacionados directamente a una patología que tiene una característica, aparece a partir de un cierto umbral. Esos umbrales también es una cosa un poquito compleja porque depende también incluso de la radiosensibilidad de la persona. Aunque uno dice que, bueno, 2 Gray aparece un eritema, de repente, no sé, para Miguel, que es menos radiosensible, él necesita 1.2, 1.3. O yo soy más sensible, coño, ya con 1.9 ya me aparece la lesión. Pero bueno, hay más o menos unas tablas donde hay unos valores aproximados o valores medios donde pueden aparecer esos efectos. ¿Ok? Luego de eso vienen los otros efectos que son para mí muchísimo más complejos, que son los efectos estocásticos. Esos efectos estocásticos están relacionados con probabilidades. Probabilidad de que ocurra algo, una patología. ¿Cuál es la probabilidad cuál es la patología que uno esperaría que apareciera? La aparición del cáncer, que es una enfermedad que va a durar un tiempo muy prolongado en manifestarse y generar el daño. Y la otra cosa son los efectos hereditarios en la descendencia. Vamos a hablar de las células germinales, por lo menos en el caso del hombre. Si irradia una persona, un hombre, a nivel de gónadas, y de repente se afecta a los espermatozoides, y bueno, al afectarse la información genética, se esperaría que pudiera hacer un efecto en la descendencia. Pero como les dije, muchachos, esto no es un efecto que realmente haya sido demostrado en humanos. Y estos efectos estocásticos son realmente complejos, muchachos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de probabilidades y la información que nosotros manejamos es a través de exposiciones de altas cantidades de radiaciones, no de muy bajas cantidades de radiación. Ok, vamos a seguir hablando de las diferencias entre uno de esos. Los determinísticos aparecen a partir de un umbral de dosis. Debajo de ese umbral no aparece nada, no se manifiesta. Y la complejidad o la severidad de ese efecto va a aumentar directamente
en función de la cantidad de radiación que es expuesta. Los efectos estocásticos no tienen un umbral, son efectos probabilísticos, también dependen de la dosis, y los efectos son efectos tardíos. ¿Ok? Básicamente, esas son las características. ¿Ok? La radiosensibilidad va a depender de cada individuo. ¿Ok? Y como hablábamos, bueno, esa radiosensibilidad va a estar relacionada a múltiples factores, factores físicos, la transferencia de energía lineal, la tasa de dosis, químicos, biológicos, dependen de cuál es incluso el ciclo celular. No es lo mismo irradiar una célula cuando está en proceso de división celular que cuando ya está consolidada. Entonces, fíjense que hay muchísimas cosas que pueden afectar e interferir en ese proceso. Bueno, usted es una pregunta natural, mire, si esto tiene tanta incerteza y si esto no se sabe nada y esto es tan, ¿cómo hace uno para medirlo? Realmente no lo medimos, muchachos, solo estimamos. Por eso es lo complejo de hacer mediciones con radiaciones ionizantes. Todo este proceso no lo podemos ver, solamente se pueden hacer a través de simulaciones, ¿ok? Y los efectos pueden ser efectos letales o efectos que la aparición de un cáncer radioinducido, que pueden ser efectos muy tardíos, ¿ok? Chévere. Pero hay un tema que sí es de importancia, y esto es una de las filosofías y fundamentos principales de la protección radiológica. Fíjense cómo estos efectos son probabilísticos, muchachos. Si yo irradio a una persona, vamos a poner de 60 años, y cuando le hago, por decir, un tratamiento de radioterapia, vamos a poner un caso extremo, una persona de 85 años que se le está haciendo un tratamiento de radioterapia, cáncer de próstata, y el tipo se irradia muchísimo lo que es el ano. El tipo podría desarrollar, por culpa de las radiaciones ionizantes, un cáncer radioinducido en el ano, o lesiones producidas por el ano, en el ano, producto de las radiaciones ionizantes. Efectos del tratamiento que se está haciendo. ¿Ok? Pero el tiempo de vida o la esperanza de vida de esa persona no van a ser 20, 30 años. Es posible que ocurra, ojo, esas cosas pasan. Pero en términos de probabilidad, si el cáncer en el ano se le va a generar en 30 años y va a aparecer ese efecto en 30 años, una persona de 85 años tendría ¿cuántos? 115 años. 115 años. ¿Cuál es la probabilidad de que uno llegue a 115 años? No, quisiera uno. La probabilidad es muy baja. Entonces, esos efectos, en función de la edad, es muy posible que no ocurran. Pero no es lo mismo si yo irradio a un niño de meses o un niño de 1 año o de 5 años. El muchachito sí va a vivir 30, 40, 50 años, ¿verdad? Entonces es muy posible que esos efectos sí puedan tener una importancia en la salud de ese niño. Por eso, en protección radiológica hay todo un tratamiento especial para los niños. ¿Por qué? Porque los niños son, aparte que son más radiosensibles, hay una mayor probabilidad de que esos efectos aparezcan y sean factibles y que sean reales por la esperanza de vida de la persona. Y les voy a mostrar algunas imágenes, llamemos feitas o bonitas, bueno, no sé, yo ya estoy acostumbrado a ver, donde, bueno, se ven algunos efectos. Aquí tiene una persona irradiada con una fuente, la dosis fue alta, se produjo una lesión donde incluso hay necrosis, y fíjense cuál es la característica de este efecto, que fue un efecto a una alta dosis, una cantidad alta de radiación, aparece una lesión. Esa lesión, si yo voy subiendo la dosis, va aumentando la severidad y va aumentando las complicaciones. ¿Ok? Aquí hay otros casos. Básicamente, estas fotografías o estas imágenes son de accidentes radiológicos. Profe, disculpe, Ajá. asumo que nos está queriendo mostrar algo, pero en la pantalla apareciendo la segunda lámina. De hecho, desde hace rato estamos solo escuchando lo que nos dice. Ay, cónchale.
Chévere, chévere. Gracias por avisarme. Yo estoy jurando que yo estoy mostrando aquí la presentación. Muchachos, ¿pueden ver la presentación? ¿Ven las lesiones? Sí, ahora sí. La primera página de las lesiones es esa, ¿no? No, ya. Hay una diapositiva anterior. En las otras, bueno, las otras casi que eran pura paja. Ok, aquí aparece una lesión. De todas maneras, está grabado. Esa dosis aumenta en función de la severidad o el efecto aumenta en función de la cantidad de radiación. Mientras más dosis, más complicaciones, más fea la cosa. Esta lesión que está acá, básicamente son lesiones producidas por accidentes radiológicos, ¿ok? Donde hay una gravedad, una severidad en las lesiones y hay una patología evidente y visible, ¿ok? Ok, ¿qué otras cosas también pueden ocurrir? En el laboratorio donde yo trabajaba había una persona, un personaje muy conocido que es el profesor David Lea, una persona con muchísima experiencia en protección radiológica. Y él aprovechaba este efecto. ¿Por qué? Porque la gente como no le para mucha pelota a las radiaciones, ¿cuál es el gran problema de las radiaciones, muchachos? Si yo les pongo, voy a activar la cámara aquí un momentico. Vamos a suponer que todos estamos en la misma sala. Y esta cosa que está acá es una fuente radioactiva. No sé, voy a poner que esta es una fuente de 50.000 curie. Esto es una fuente, no sé, de 50.000 curie. Una cosa brutal. Lo estuviera agarrando con los dedos y ya se me estuvieran quemando, una cosa así. No sé si ustedes vieron Chernobyl, muchachos. Si no la vieron, deberían verla. Ahí, bueno, no es todo tan exactamente como ocurren las cosas, pero sí es un buen aproximado. Si esto fuera una fuente de radiación, yo me estoy irradiando cara, mano, un montón de cosas, gónadas. No tanto, porque aquí sería focalizado, porque la fuente está más acá. Claro. ¿Qué ocurre? Nosotros no tenemos ningún mecanismo para identificar que hay una fuente radioactiva, ¿ok? Si identificamos que hay si empezamos a manifestar algún efecto, es porque la dosis es extremadamente grande. Entonces, nosotros a niveles de sentidos no podemos identificar que hay una fuente radioactiva. Por eso es que es tan importante medir, es tan importante tener conciencia de los efectos, y ahí es donde viene el chiste de mi compañero David. Resulta y pasa que uno de los efectos que puede producir las radiaciones ionizantes es la esterilidad temporal o la esterilidad permanente. Y con el perdón de las chicas, como la mayoría de las personas que trabajan en esta área son la mayoría hombres, sobre todo en lo que hacen los cursos de oficiales, el profesor, que era lo que le decía para asustar a la gente, ¿qué pasa si te irradias? Se te cae la paloma. No, no es que se le cae la paloma, es que puede haber la presencia de una esterilidad temporal o una esterilidad permanente, pero como al hombre le preocupa todo el tiempo su virilidad, entonces, bueno, es una manera de asustar a la gente. Entonces, el que decía, se te va a caer la paloma, entonces, bueno, y si la gente andaba pila y andaba pendiente. Pero bueno, eso no es lo que ocurre, pues. Y eso va a depender incluso en función de la dosis, de la cantidad, cómo son las condiciones de irradiación, porque no es lo mismo una irradiación focalizada a una irradiación al cuerpo completo. Y fíjense que, bueno, esos efectos van a ir apareciendo en función de los umbrales. Aquí en la lámina yo hablo un poquito de la aparición de las cataratas. Las cataratas sí tienen, yo sí puedo identificar físicamente si una catarata es producida por radiaciones o si es una catarata natural. Resulta y pasa, y acontece, muchachos, que la catarata, antes uno pensaba que las cataratas aparecían con dosis altas, focalizadas, con una sola exposición a nivel de 2 Gray. La experiencia en protección radiológica nos ha llevado a que las cataratas aparecen con bajas tasas de exposición a largo plazo. Por eso en el 2011 se hizo una revisión de los límites de los trabajadores de dosis que pueden recibir en cristalino para evitar la aparición de las cataratas. Eso lo vamos a hablar con más detalle después. Ok,
Hablamos de... Ok. Chévere. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es los fundamentos o para qué es la protección radiológica? Nosotros lo que queremos hacer es controlar o mitigar la aparición de esos efectos. O sea, la protección radiológica, ¿qué es lo que busca, muchachos? Que no aparezcan efectos determinísticos. Un efecto que ustedes estén en una zona trabajando y que aparezca un efecto determinístico, eso es inaceptable. Y la otra cosa que uno busca es tratar de minimizar o disminuir esos efectos estocásticos, esos efectos probabilísticos. Ok, aquí vamos a hablar de más o menos para que tengan una idea de algunos efectos de las radiaciones, que es un efecto bastante dramático, que son los efectos en piel. Aparte que, bueno, la piel es el órgano más grande del cuerpo, el que tiene más extensión. Y fíjense, la aparición de los eritemas están en dosis alrededor de 3 a 5 Gray y pueden aparecer entre 1 a 24 horas. Puede aparecer alopecia o pérdida de cabello con 5 Gray en adelante. Y eso me trae como tal la aparición de esta tabla que está acá. Eritemas transitorios, eritemas tempranos, dosis umbral de 2 Gray, pueden aparecer entre 2 a 24 horas. Estos efectos no son muy importantes, pero fíjense qué ocurre cuando está aumentando la dosis. Fíjense, dosis de 3 Gray, puede aparecer una depilación temporal. ¿En qué tiempo aparece? Alrededor de 3 semanas. Depilación permanente, dosis de 7 Gray, 3 semanas también. Pueden aparecer eritemas tardíos, 15 Gray, necrosis, 18 Gray. Fíjense, en esto lo de la necrosis es bastante interesante. ¿Por qué? Porque pueden aparecer después de 10 semanas. No hay un umbral específico para saber exactamente en qué periodo de tiempo van a aparecer estas lesiones. Estas lesiones aparecen dependiendo de la dosis, dependiendo de la radiosensibilidad del paciente y van aumentando con la severidad y también pueden incluso, fíjense que en el gráfico que les tengo acá, pueden aparecer lesiones años posteriores. Entonces pueden aparecer lo que son necrosis isquémicas después de un año, fíjense, alrededor de las 52 semanas. Necrosis dérmica, más de 50 semanas. Entonces, estos efectos no son efectos que sean a priori que yo puedo identificar. Por eso es la importancia de conocer estos efectos, de conocer qué es lo que ocurre y estar pilas de que estos efectos no ocurran. De repente ustedes me dirían, bueno, pero es que estas son dosis muy grandes, ahorita estamos muy modernos, tenemos sistemas de detección, todo chévere, todo bien, sí es verdad. Se los compro, pero estos accidentes ocurren y más común de los que ustedes creen, muchachos. Estos son algunos ejemplos de las técnicas en radiología intervencionista, donde esos equipos tienen una tasa de exposición para baja dosis de alrededor de 20 miligramos por minuto. Entonces, fíjense, un eritema transitorio se puede aparecer en 100 minutos. ¿Eso cuánto es? 1 hora 40 minutos. Ok, dosis alta. Estos 18 Gray, 90 minutos, son dosis altas. No aparecen en tiempos tan rápidos. Pero estos equipos tienen tasas de exposición de 200 miligramos por minuto, que es para las tasas de cinefluorografía. Incluso en esos equipos eso no está regulado. Pueden haber tasas más altas, donde para aparecer una lesión, en 10 minutos puede aparecer. Y esas dosis, fíjense, esas tasas de dosis, estos 20 miligramos por minuto, son equivalentes a que le hagan 1000 placas de tórax por minuto a una persona. Y estas altas tasas de dosis es equivalente a que le estás haciendo 10.000 placas de tórax por minuto. En estos equipos pueden aparecer lesiones y uno de esos ejemplos está acá, donde una persona se le hizo 3 angiografías, son procedimientos médicos, con una dosis alrededor de 20 Gray. Se ve en la parte de acá, en la parte A, la lesión entre 6 a 8 semanas después de la angiografía. La lesión está ahí, pero en la parte B, entre la semana 16 a la 21, desaparece la lesión. Hay una
posiblemente mejoría, y luego en la parte C, después de las 18 a 21 semanas, aparece el proceso de necrosis. Una de las cosas que es importantísimo, muchachos, importantísimo, la radiación tiene un efecto que es el que se utiliza para la radioterapia. ¿Cuál es el efecto que se utiliza? La radiación es vasoconstrictora. ¿Qué significa? Que la radiación corta el flujo sanguíneo. Entonces, al haber ese corte del flujo sanguíneo, poco a poco va muriendo el tejido. ¿Por qué? Porque no tiene oxigenación. Al no haber oxigenación, las células caen en hipoxia, se mueren. Pero ese proceso es un proceso que es sistemático, no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Poco a poco esa vascularización va disminuyendo hasta que aparece la necrosis. Entonces, estos son efectos tardíos. Y vamos a poner un ejemplo. Esta persona que se le hizo una angiografía, ¿qué vas a estar relacionando tú? Que 21 semanas después, esa lesión fue por la angiografía que te hiciste. ¿Y qué es lo que harían por lo menos uno normal? Apareció una lesión. Yo voy para el dermatólogo, para que el dermatólogo me vea. ¿Y qué es lo que va a hacer primero el dermatólogo? Tomo una muestra para hacer una biopsia. Ok, porque la muestra, este tipo de lesiones está contraindicado que se haga una biopsia. ¿Por qué? Porque si tú cortas el tejido necrosado, eso no va a sanar. No va a sanar, ¿por qué? Porque no hay irrigación sanguínea. Entonces tú puedes aumentar el dolor, el trauma del paciente nada más con el hecho de decidir hacer una biopsia. Y de hecho, el término de esta radiodermatitis no te va a salir diagnosticada por una biopsia. Por eso es la importancia a las personas que trabajan con radiaciones ionizantes tener en cuenta estos efectos y hacer procesos de seguimiento, muchachos. Esta es otra lesión de otro accidente. A los 6 meses, fíjense que aquí estaba primero la ampolla, después perdió incluso hasta tejido óseo, se le tuvo que hacer una cirugía. En mamas, en cristalino. Ok. Muchachos, vamos a parar aquí un momentico. Vamos a parar aquí un momentico para volver a mandar el link de la reunión, que ya lo voy a tener ladillado ya con tantas links. Pero bueno, esto es lo que hay. Paro y le mando el nuevo link.